Hola, en este laboratorio 4 lo que vamos a aprender es cómo cargar datos a RStudio, cómo modificar esos datos y después cómo, guardar los datos modificados. ¿Tá? Entonces, si se fijan en el laboratorio, arranca explicando cómo posicionarnos en el directorio, no sé qué, para poder cargar datos a R. ¿Tá? En realidad, si estamos trabajando solo con R, sí tenemos que saber esas cosas, pero si vamos a trabajar con RStudio, tenemos este botoncito maravilloso que se llama Import Dataset. ¿Tá? Entonces, yo primero fui a Leva, me descargué el archivo que se llama DataFrame, que es un CSV. Cuando me lo descargué, lo abrí como un bloc de notas para ver de qué se trataba. Vi que tenía que la primer fila de los datos eran los nombres de las variables, que estaban entre comillas. Después vi que los datos estaban separados por punto y coma. También vi que los decimales estaban marcados, la coma del decimal estaban marcados justamente con una coma, que son esas cosas que tenemos que mirar antes de poder cargar los datos a RStudio. Ahora entonces cuando voy a elegir, y esos datos me los guardé en una carpeta que se llama Laboratorio 4 dentro del escritorio. O sea, ahora cuando los quiero importar a R, me va a dar opciones según el tipo de datos que sean. Si fuera una planilla Excel lo voy a abrir con pero bueno, en este caso es un CSV, entonces lo voy a abrir con y bueno, voy a ir al escritorio y voy a buscar la carpeta que se llama Laboratorio 4 y me voy a cargar el archivo. Entonces, lo primero que me muestra R es cómo lo está viendo y que lo está viendo igual a como lo vi yo cuando lo abrí con el bloc de notas. En la primera columna aparecen estas palabras, variable 1, 2, 3, 4, 5, están entre comillas, están separadas por punto y coma. Veo que la primera columna en realidad es el nombre de las filas, están entre comillas, también están separados por punto y coma. Veo que los decimales están marcados con una coma. Entonces todas esas cosas se las voy a indicar ahora acá al RStudio para que me cargue el data frame o estos datos como yo quiero. Entonces primero le voy a poner, me pregunta si estos datos tienen un encabezado, que sí, que serían los nombres de la variable, entonces le voy a decir que sí. Entonces ya me muestra, así como lo estaba leyendo originalmente, ahora me muestra cómo los estaría cargando ahora, donde la primer fila son los nombres de las columnas. Después me preguntas por los nombres de las filas y le voy a poner que los nombres de las filas en realidad sería la primera columna, que use la primera columna como nombre de las filas. Después me pregunta cómo vienen separados los datos, le voy a decir que con punto y coma. Se fijan las otras opciones son espacio en blanco, coma, tabulador. Después me pregunta cómo vienen los decimales, en este caso vienen indicados con una coma, así que lo dejo como una coma, si fuera un punto pongo la otra opción. Y después me pregunta cómo vienen encomilladas las palabras, que en este caso las palabras o lo que no sean números vienen con doble comilla, entonces le dejo lo que me dice doble comilla, pero si no, si venía con una sola comilla o si venían sin nada. Bien, entonces ahora lo importo. Entonces con este botoncito automáticamente RStudio eligió la mejor función que le pareció para poder cargar estos datos. En este caso la función que usó fue la función que se llama read.csv2. También está la función que se llama read.csv, pero bueno, aparentemente con la función esta nueva read.csv2 funciona mejor. Ya le asignó un nombre a estos datos, a este data frame, que se llama justamente data frame. El nombre que le puso es el mismo nombre que traía el archivo. Y ya de paso me puso view, el data frame, y me los está mostrando al data frame. Bien. Entonces, en el caso de que no me hubiera puesto View Data Frame, nosotros lo pondríamos para que me muestre esto que tengo acá, que es una tabla con numeritos. Esta tabla tiene 5 columnas que serían los nombres de las 5 variables. Entonces, antes que nada, vamos a abrir un script y vamos a ir anotando qué cosas queremos hacer. Entonces, lo primero que hicimos fue, cargar los datos, que en nuestro caso lo hicimos con el botoncito mágico. Bien, entonces ahora, por ejemplo,
antes de ponerme a hacer nada, me gustaría tener como una especie de resumen de las variables que aparecen en esta tabla de datos o esta matriz de datos. ¿Tá? Entonces, lo primero que podemos hacer es pedirle un resumen. ¿Tá? Si pedimos un resumen de las variables, ¿tá? Y lo vamos a hacer con la función que se llama justamente summary, y le vamos a pedir entonces que me dé un resumen de este data frame que se llama justo data frame. Entonces, lo que me va a devolver es, muestro de vuelta el data frame, por cada columna de este data frame me va a dar un resumen de cada columna. Entonces, por ejemplo, agarró la columna que se llama variable 1 y se fijó cuál es el dato más chico de esa columna, cuál es el número más chico, cuál es el número más grande de esa columna. Calculó el primer cuartil para esa columna o ese vector, es decir, que se fijó cuál es el dato que deja el 25% de los datos a su izquierda. Calculó la mediana, o sea, el dato que deja el 50% de los datos a su izquierda. Calculó el promedio y calculó el tercer cuartil, es decir, el dato que deja el 75% de los datos a su izquierda. ¿Tá? Y eso lo repitió para cada una de las variables. Esta sería como la primera forma de resumir los datos que tengo en esta tabla. ¿Tá? Entonces, ahora supongan que, bueno, por alguna razón, a mí no me interesa trabajar con todo, esta tabla me la pasaron, pero a mí no me interesa trabajar con todos estos datos, sino que solo me interesa quedarme con, por ejemplo, las columnas 1 y 2. ¿Tá? Entonces, vamos a crearnos un nuevo data frame una nueva tabla en la que nos vamos a guardar solo estas dos columnas. ¿Tá? Entonces, para eso, vamos a modificar el data frame según lo que a nosotros nos sirva. Entonces vamos a crearnos un nuevo data frame que le voy a llamar mod para acordarme de que este es el que está modificado. Y para crearme una nueva tabla o un nuevo data frame voy a usar justamente la función que se llama data.frame. Entonces ahora voy a tener que rellenar esta tabla con vectores que son los que van a funcionar como columna. En este caso le voy a decir que me quiero quedar con estas dos columnas del data frame. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hago eso? En realidad, si yo quisiera llamar, vamos a ponernos, antes de hacer eso, vamos a poner como llamar filas o columnas de un data frame. Y ahora ya hacemos eso. ¿Tá? Entonces, un data frame en realidad funciona como una matriz. ¿Tá? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera quedarme solo con los datos que aparecen en la fila 10, o sea, no sé, pues supongamos que estas son observaciones de un paciente o algo por el estilo, y me quiero quedar solo con las observaciones de ese paciente. Entonces, trabajo con esto como si fuera una matriz y le digo, bueno, de la tabla esta que se llama data frame, devolveme solo la fila 10. Entonces, igual que con matrices, lo voy a poner con paréntesis recto, voy a poner un 10 y una coma para indicar que me quiero quedar solo con la fila 10. Y ahí me muestra la fila 10 y las variables correspondientes a este paciente número 10. Me podría pasar que me quiera quedar solo con la columna 1, por ejemplo, entonces también lo puedo hacer como que si fuera una matriz. Pongo paréntesis recto y le digo que quiero la columna 1, así que pongo una coma antes y la columna 1. ¿Sí? Pero a diferencia de las matrices, también la puedo llamar según el nombre de la columna. Porque capaz que no me acuerdo exactamente en qué ubicación está la columna, pero sí cómo se llama la columna. Entonces eso lo vamos a hacer igual que antes, pero en vez de usar paréntesis rectos, voy a poner signo de peso y voy a poner el nombre de la columna, que por ejemplo me quiero quedar con la primera, así que le pongo variable 1 y me va a devolver la columna 1. Bien, entonces ahora sí, quiero modificar este data frame y quiero quedarme solo con las columnas 1 y 2. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a llamar a las columnas 1 y 2 del data frame original. Entonces les voy a decir que me quiero quedar con la columna 1 y lo mismo con la columna 2. Bien, entonces de esta forma me creé un data frame, vamos a mirarlo para ver que me haya quedado lo que yo quería. Ahí va, entonces me quedan dos columnas
con las columnas 1 y 2 del data frame original. Ahora, por ejemplo, no me gusta esto, que me haya quedado con estos nombres tan largos para las columnas, entonces le quiero modificar los nombres. Vamos a poner nombre a las columnas o cambiar nombre de las columnas. Columnas. Bien, entonces eso lo vamos a hacer con la función que se llama names. A la función names le voy a tener que dar el objeto al que le quiero poner nombre a las columnas, en este caso es el data frame que se llama mod, y le voy a dar un vector con los nombres de esas columnas. Entonces, por ejemplo, a la primera columna vamos a llamar var1 y a la segunda columna le vamos a llamar var2. Entonces ahora si vuelvo a mirar cómo me quedó el data frame modificado, ahora, bueno, tiene 2 columnas y con los 2 nombres que yo le asigné. Bien, por ejemplo, me podría pasar que yo necesito tener una nueva columna a la que le quiero agregar alguna cosa. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, me voy a crear una nueva columna que se llame var3, en la que quiero sumar estas 2 columnas. Te voy a poner que quiero hacer el vector, perdón, vamos a hacer mod, voy a llamar a la variable 1, le voy a sumar voy a sumar esas 2 columnas y me definí una nueva variable que se llame var3. Entonces ahora le voy a agregar esa columna al data frame que se llama mod, y ya de paso le voy a asignar el nombre a esa columna. Entonces voy a escribir que a mod le voy a agregar una variable que se llame var3 y que la voy a rellenar con eso que le llame le llamamos var3. Bien, entonces ahora sí veo cómo me quedó el data frame. Ahora tengo las 3 columnas, la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Bien, entonces ahora, por ejemplo, me gustaría hacer un gráfico de la columna 1, o sea, de los datos de la variable 1 versus los datos de la columna 2. Y como en realidad las columnas las estoy viendo como vectores, puedo hacer un gráfico como ya sabemos hacer gráficos. Entonces puedo decirle, por ejemplo, quiero que me hagas un plot en donde en el eje de las X me pongas los datos de la primera columna de este data frame, así que vamos a poner mod, signo de peso, var1, y que en el eje de las Y me pongas los datos correspondientes a la variable 2. Bien, lo compilamos y me queda un gráfico con puntitos. Como siempre, no me gusta que me aparezcan estas palabras acá y quiero ponerle un título, así que bueno, enchulamos un poco el gráfico. Entonces vamos a poner que en el eje de las X vamos a poner que no me ponga nada, que en el eje de las Y tampoco me ponga nada, que me ponga como un título que sea var1 versus var2. Bueno, y si quisiera ponerle colorcito o lo que sea. Pero bueno, la moraleja es que entonces podemos trabajar las columnas, incluso las filas también, de esta tabla como si fueran vectores normales. Bien. Lo último que vamos a ver es cómo usar la función apply. Esta tabla en realidad la estamos trabajando como si fuera una matriz. Entonces, también me permite, esta función apply me va a permitir aplicar una función o una operación a todas las filas o la columna de esta matriz. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo que aparece en el laboratorio, en el que lo que quiero hacer es agarrar cada una de estas columnas, calcularle el promedio de cada columna y restarle a los datos de esa columna el promedio de su columna. No el promedio de toda la tabla, sino el promedio de
de la columna en la que se encuentra cada dato. ¿Tá? Entonces, para eso vamos a crearnos una función. Pero primero vamos a fijarnos, vamos a buscar la ayuda de la función apply para ver qué es lo que precisamos. Entonces lo que me dice es, a esta función apply lo que le tengo que pasar es una matriz, un arreglo, en este caso un data frame. Le tengo que pasar un margen, que el margen en realidad es, me dice, si quiero aplicarle la función, que va a ser esta func, que le vamos a definir acá, si quiero aplicarle la función a cada fila de la matriz, voy a tener que escribir un 1, o sea, voy a tener que poner margin igual 1. Si quiero aplicarle esa función o esa operación a todas las columnas, voy a tener que aplicarle un 2. Y si quisiera hacerlo para todas las filas y columnas, voy a tener que escribirle un 1, 2. Entonces, primero vamos a tener que definir cuál es la función que le vamos a aplicar a todas las columnas, en este caso, de esta tabla. ¿Tá? Entonces, la función que vamos a usar es la que aparece ahí en el laboratorio, que se llama resta medias. ¿Tá? Es una función que lo que me va a devolver, lo que quiero que me devuelva es a cada columna, quiero que me devuelva esa columna, pero que le reste antes el promedio de esa columna. ¿Tá? Vamos a correr eso para que quede definida la función. Entonces ahora sí, vamos a volver a mirar cómo nos había quedado el data frame, que era este. Entonces digo que al data frame se llamaba mod, quiero aplicarla a las columnas, así que voy a poner un margen igual 2, la función que se llama resta medias, que hace lo que dijimos. ¿Tá? Entonces corro eso y lo que me devuelve es acá, me muestra el data frame al que le aplicó esa operación, pero el data frame original sigue igual. ¿Tá? Entonces, si yo quisiera, este es el data frame que teníamos, original me refiero al modificado, pero antes de aplicarle la función apply. Entonces, si yo quisiera guardarme en esta tabla, o sea, porque por algo estoy haciendo esta operación, quisiera agarrar esta tabla y escribir, dejarla con el apply, lo que voy a hacer es sobreescribirla. Le voy a decir, bueno, a mod lo voy a cambiar por esta nueva data frame que me va a devolver una vez que le aplique esta función que se llama resta media a las columnas. Entonces ahora llamo a mod, ahora me aparece modificado, ¿no? Me aparece con lo que aparecía antes cuando le apliqué esta función de restar medias. Bien, entonces ahora para el final, ¿tá? O sea, yo le puedo hacer todas las modificaciones que quiera. Entonces al final lo que quiero hacer es guardar los cambios. O sea, en realidad el data frame original, si se fijan, no pasó nada, quedó ahí. Yo me quiero guardar este nuevo data frame que me construí, ¿tá? Porque se lo tengo que mandar a alguien o porque, bueno, después voy a tener que seguir trabajando con él, ¿tá? Entonces ahora sí tenemos que ver dónde va a quedar guardado este data frame, ¿tá? Entonces lo primero que vamos a hacer es fijarnos dónde estamos, dónde está ubicado o dónde estaría guardando. En el caso que yo ponga guardar ahora, ¿dónde me iría a guardar el R? ¿Tá? Entonces, para saber dónde estamos, vamos a usar la función que se llama getWD, que me dice dónde me iría a guardar por defecto si yo fuera a guardar algo ahora. Me dice que me lo guardaría en la carpeta que se llama home Valeria, ¿tá? Pero en realidad yo lo quiero guardar, quiero elegir una carpeta en la que voy a guardar. ¿Tá? Entonces, para eso vamos a usar la función que se llama setWD, ¿tá? Donde vamos a indicar, entre comillas, en qué parte del directorio o en qué carpeta quiero guardar las cosas. ¿Tá? Entonces, voy a arrancar indicando, como antes, home, que en realidad voy a ir escribiendo y voy a ir completando con el tabulador.
Entonces digo, ahí va, en Home Valeria. Después quiero que vayas al escritorio porque creo que era donde estaba. Y vamos a la carpeta que se llama Laboratorio 4. Bien, ahora sí, posicioname ahí. ¿Tá? Entonces me posiciono en la carpeta que se llama Laboratorio 4 y ahora sí voy a guardar. ¿Tá? Entonces para guardar un data frame, bueno, vamos a usar una función que va a depender de qué manera lo quiero guardar. Si lo quiero guardar como un Excel, como un CSV, cómo lo quiero guardar. En este caso lo voy a guardar como un CSV porque me lo dieron como un CSV, así que me lo voy a dejar guardado así, pero si quisiera guardarlo como un Excel también podría. ¿Tá? Entonces para eso vamos a usar una función que se llama write CSV. Me da la opción de CSV y CSV2. CSV2 debe ser mejor que CSV, entonces lo voy a usar con esa. Y acá me da la opción de, bueno, tengo que elegir a qué data frame voy a guardar. Después me da la opción de poner un file, el nombre que le voy a guardar. Y después, de la misma manera que tuvimos que indicarle, para importar hoy el data frame, tuvimos que indicarle cómo iban a ir los separadores, cómo iban a ir los decimales, si las filas y las columnas iban a tratar un nombre o no. Acá vamos a hacer lo mismo. ¿Tá? Entonces, en mi caso lo voy a dejar como está y voy a poner que me guarde el archivo modificado. Le voy a pedir que le ponga un nombre. Vamos a poner archivo modificado. .csv. ¿Y qué más le vamos a poner? Que me guarde las filas, los nombres de las filas, que me guarde los nombres de las columnas, está bien, así que le voy a pedir que me lo guarde así. ¿Tá? Entonces, ahora voy a ir a la carpeta, bueno, estoy acá, la carpeta que se llama Laboratorio 4 y encuentro que me quedó el archivo guardado, el archivo modificado.csv. ¿Tá? Por las dudas, si quiero estar segura de que guardo lo que tenía que guardar, o bien lo puedo abrir con un bloc de notas, o bien lo puedo abrir como una planilla Excel, o también lo puedo volver a tratar de importar para ver cómo me lo importaría en el caso de que lo quisiera volver a abrir. Ahí va, entonces cuando lo trato de abrir me vuelve a aparecer lo que tenía hoy, nada más que para este nuevo data frame. Y bueno, igual que antes vamos a tener que decirle si se queda con las primeras columnas, si le pone nombre a las columnas y todo lo mismo que hicimos hoy. ¿Tá? Entonces ahí estoy segura de que quedó bien guardado. ¿Tá? Entonces, en resumen, lo que hicimos en este video fue ver cómo cargar datos AR, que es uno de los motivos principales por los cuales estamos trabajando con RStudio, ver cómo modificar esos datos, cómo trabajar con las filas o columnas de esos datos y después, finalmente, cómo guardar esos datos en el caso de que los hayamos modificado. ¿Tá? Y con eso termina este laboratorio.